Bueno, entonces vamos a desglosar el capítulo 3 de Tito. Vamos a dar como un recorderis sobre ese capítulo de Tito. A ver, ¿de qué se trata el capítulo de Tito o el libro de Tito? Dice aquí que la iglesia tenía dificultades y habían surgido varias herejías. ¿Herejías de qué? Doctrinas erróneas, pensamientos humanos, se estaban desviando de la verdad. Y dice aquí que el apóstol Pablo le escribe a Tito para animarlo, aconsejarlo y darle instrucciones sobre la administración y la organización de la iglesia. Dice, los temas que abordan incluyen el liderazgo de la iglesia y el modo adecuado de vivir dentro de la iglesia y en la sociedad. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿O qué nos hace exhortación, amonestación de este libro para con nosotros? Que tanto dentro en la iglesia como afuera tenemos que caminar como en santidad, mostrando el testimonio, negándonos a nosotros, ¿sí? Ser benignos, ¿sí o no? Y también ser aplicar la benignidad, o sea, el comportamiento del verdadero cristiano, del verdadero hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué se trata este capítulo que vamos ahorita a leer? Pues ahí están hablando de gobernantes y de autoridades. ¿Qué significa eso? Que estemos pendientes de los gobernantes y las autoridades que nosotros tenemos que no portarnos bien a los impíos líderes o gobernantes de las naciones, porque ellos ya están desviados de la verdad, ¿cierto? Y no están sujetados a la ley del Señor, del Todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que nos está recalcando el apóstol Pablo. Pero a nosotros, primeramente, porque estamos aquí ya en el fin del mundo, el fin de los tiempos, ya va a venir el Señor. Pero en ese tiempo se lo estaba haciéndoselo ver a quién, a Tito, para que él exhortara y amonestara a la iglesia, ¿sí o no? O sea, a los hermanos. Acordémonos que estaban metiendo mucha dificultad en la iglesia y muchas herejías. O sea, se estaban desviando de la verdad. Amén. Entonces dice aquí, ¿cómo dice el capítulo 3 de Tito? Justificados por gracia. ¿Qué significa justificados por gracia? Que si yo vengo y me arrepiento en lo más profundo de mi corazón, ¿sí o no? El Señor me va a perdonar. Él es misericordioso, Él me perdona. Entonces yo ya voy a transformarme en justo porque yo voy a hacer su voluntad. ¿Sí? Entonces eso significa perdón de pecados. Perdón de pecados, porque la gracia hace parte de lo que es, lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, también representa lo que es el Espíritu Santo. Y todo lo que hacemos por amor, todos los frutos del Espíritu, ¿sí o no? Hace referencia que otros tenemos la gracia del Señor. Amén. Dice el versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan y estén dispuestos a toda buena obra. ¿Quién le está diciendo el apóstol Pablo, por decirlo así, a Tito y a la iglesia? Y él dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Bueno, en ese tiempo el apóstol Pablo estaba diciéndole a ellos que se sujetaran. O sea, que no se fueran como hacen en el mundo, que se van a hacer protestas, que van a hacer sindicatos. ¿Sí o no? Eso lo hace el mundo. Nosotros no somos de este mundo. Por lo tanto, sí, nosotros respetamos a las autoridades, o sea, nosotros no nos metemos con la policía, no nos metemos con el alcalde, ¿sí o no? No estamos haciendo protestas, porque el que hace eso no está en la verdad. En pocas palabras, el que hace eso es porque anda en el mundo, no lo ha entendido.
Nosotros no estamos aquí en este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. O sea, nosotros no nos interesa ir allá a hacer sindicatos, a hacer protestas, porque nosotros sabemos que los gobernantes, ¿sí o no? Los presidentes de las naciones, como todos ya están manipulados, todos ya son masones, ya son jesuitas, papistas, sionistas. Entonces, eso es lo que nos está haciendo entender el apóstol Pablo a nosotros, tanto en la iglesia pasada, la primitiva, como la de hoy en día. Que nosotros tenemos que sujetarnos a los gobernantes y a las autoridades, pero no vamos nosotros como a ir en contra en el sentido de los sindicatos y todas esas cosas, porque nosotros no somos de este mundo. Al contrario, si usted va en un carro, un ejemplo, y se estaciona porque está en semáforo rojo, entonces eso es ley, ¿cierto? Pero si usted se va a pasar del semáforo porque usted no es de este mundo, un ejemplo, pues esa no es la verdad, ¿no? Yo, usted está faltando a las normas y las leyes de la nación, ¿sí me entiendes? Entonces eso es ser rebelde o ser desobediente. Claro, hoy en día ya todos esos gobernantes, todas esas autoridades ya hacen parte de Babilonia. Ellos están haciendo todo lo que está pasando sobre la Agenda 2030. Ellos no le interesa al necesitado, ni a la viuda, ni al extranjero, ni al que está pasando necesidades. No, todo ellos lo hacen con un fin: traer Babilonia, y ya la trajeron aquí, ya todo está corrompido. Entonces, mire aquí como dice, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Eso para quién es? Para la iglesia. Nosotros hacemos buena obra. ¿Qué buena obra? Hacer las cosas todo bueno y agradable para el Señor. Y dice el versículo 2, que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Eso se lo está diciendo ¿quién? A la iglesia. Que nadie difame, o sea, que nadie hable mal, que no sean pendecieros, o sea, que no se la pasen peleando, ¿sí o no? Haciendo cosas que no son, que fuera de la santidad. O sea, que seamos pacíficos y que seamos amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. A ver, ¿de dónde viene la mansedumbre? Esa mansedumbre el mundo no la tiene. ¿Quién tiene esa mansedumbre? Todos aquellos que tienen el Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo también lo tenía. Aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, esto no es para el mundo, esto no es para el sistema religioso, esto no es para los templos de piedra, esto es para los escogidos, para los elegidos, para los que van a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Por qué? Porque en el tiempo del viejo hombre, otros éramos como pecadores, nos dejaban llevar por las pasiones, por los deseos. Es más, aquí dice que en el tiempo pasado éramos insensatos. ¿Qué quiere decir eso? Que éramos necios, no obedecíamos a las cosas del Señor, porque nosotros estábamos en el viejo hombre, estábamos en los pecados. Además, la carne nos estaba mandando en ese viejo hombre. Y dice, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué significa eso? ¿Eso lo está haciendo, a ver, la verdadera iglesia del Señor? No. Eso era porque el apóstol Pablo nos está haciendo ver a nosotros y a la iglesia primitiva que nosotros ahorita ya en el Señor no tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que caminar en el Espíritu, ¿sí o no? Y nos está exhortando, amonestando, que en ese tiempo nosotros nos dejamos llevar era por las concupiscencias, por los deleites de la vida. Además, en esos deleites de la vida también había malicia en los corazones de cada uno de ellos. También estaba el celo.
la envidia. Además, los sentidos los tenían extraviados en la plena fidelidad del Señor. Al contrario, ellos estaban adorando al diablo espiritualmente, porque sabemos que el león rugiente está buscando a quien devorar, porque ellos estaban en la carne. Entonces estaba ahí el diablo comiendo carne. ¿Y la carne qué es? Pues todas las pasiones y deseos que el pecador piensa que no hay ningún problema. Al contrario, ahí los demonios, todos esos ejércitos del mal se están alimentando. Por eso este sistema o este mundo no es la verdad. Ya sabemos que este mundo, ¿quién está detrás de eso? El príncipe de la potestad del aire. Entonces, nosotros como ya sabemos la verdad, pues nosotros ya no vamos a caer en el lazo del diablo, porque nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Nosotros ya estamos caminando en el Espíritu y no vamos a satisfacer ningún deseo de la carne. Es más, hay unas personas, o sí, la mayoría de los templos de piedra, siempre miran Romanos capítulo 3. Vamos a ver un momentico. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Disculpe. Dice Romanos capítulo 3, versículo 9. Aquí en Romanos capítulo 3 hay un título que dice, no hay justo. Entonces las personas piensan que cuando dice no hay justo discúlpeme, no hay justo ni aún uno, ellos piensan que en la tierra no hay justos. Solamente aquí se basan es que mi Señor Jesús es el único justo. Amén. Porque Él es nuestro Señor. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso Él vino aquí a aplicar justicia, a juzgar al hombre, no a condenarlo, sino a decirle al hombre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y que se arrepintieran de sus pecados. Entonces el que está en el templo de piedra o el religioso hipócrita, para no estar en la santidad y no arrepentirse, entonces ellos agarran estos versículos como para justificarse que él no es justo y que él tiene que seguir en la carne. Y eso no era verdad. ¿Por qué? Porque hay que leer el contexto del capítulo. Como dice aquí, en Romanos 3, versículo 9, y dice así, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, ¿mejores que quiénes? Que los judíos, ¿sí o no? Y dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Claro, porque estaban bajo pecado. Los gentiles, ¿qué eran? Los paganos. Y los judíos, ¿quién eran en ese tiempo? Y en este tiempo también. Eran judaizantes. Estaban en contra de la ley del Señor. No estaban haciendo la voluntad del Señor, sino eran religiosos, hipócritas, fariseos. Eran sepulcros blanqueados. O sea, no aplicaban la justicia. Por eso se llama no hay justo. Pero el que está en el mundo piensa, claro, está en el mundo porque anda en la carne y está dormido. Entonces ellos quieren es justificarse en eso. Ah, no, nosotros somos pecadores, no hay ni justo ni uno, que no sé qué, claro, porque no lo entienden. Pero el que está en la verdad y el que está apartado y consagrado para el Señor y tiene el Espíritu Santo, pues lo va a entender. Y lo va a entender, y el Señor le va a mostrar qué significan estos versículos. Y dice en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Claro, no hay justo ni aun uno. ¿Por qué? Porque está bajo el lazo del diablo. Y dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. ¿Por qué? Porque están bajo la carne, están bajo el pecado, están bajo la ley. No quieren buscar al Señor. Entonces, el que anda en la carne y supuestamente es un cristiano, pero eso de los templos de piedra, ellos agarran este versículo para seguir cometiendo. Es más, lo leen y no lo entienden. Lo leen y no lo disciernen. Entonces, por eso es que allá en los templos de piedra, el cristiano ese hipócrita y religioso, que no es el verdadero cristiano, dice que ellos no son perfectos. Pues lógico, no son perfectos porque no tienen el Espíritu Santo, van a seguir todos los días pecando.
Pero el verdadero cristiano, el que tiene el Espíritu Santo por la misericordia del Señor, ese sí no va a pecar. Y ese sí es justo y es justificado por la gracia. ¿Eh? Eso es lo que tenemos que entender. Amén. Y dice aquí, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, claro, porque no están trabajando, no están haciendo buenas obras del Señor. Y dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Claro, ellos dicen que no hay ni un justo, lógico, claro que andan en la carne, pero los que andan en el Espíritu, esos sí están haciendo buenas obras, ellos sí son útiles para el Señor, ¿sí o no? Y son justos delante del Señor y delante de mis hermanos. Entonces, eso no lo entienden. Por eso que en Tito capítulo 3, el apóstol Pablo nos está exhortando, ¿sí o no? Que nosotros no tenemos que ser así como el viejo hombre, sino que tenemos que caminar en justicia. ¿Por qué en justicia? Porque otros somos justificados por el Señor, y todo aquel que se arrepiente por la infinita misericordia del Señor, ¿sí? En el transcurso de su comunión con el Señor por su infinita misericordia le va a dar el Espíritu Santo y ya no va a pecar. Entonces, ese capítulo de Romanos 3, el religioso lo aplica para justificarse en la carnecita. Y eso no es la verdad, porque nosotros sí somos justos y vamos a hacer todas las cosas buenas y agradables para el Señor. Amén. Amén. Y dice el versículo 4 del capítulo de Tito. Del capítulo de Tito, capítulo 3, versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. A ver, ¿cuándo se manifestó la bondad de Dios? Nuestro Salvador. Pues que el Padre envió a su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y también para que Él nos enseñara la verdad, ¿sí o no? Porque la doctrina no es del Señor, sino del Padre que lo envió. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que si tenemos el conocimiento de la verdad, ¿sí o no? El conocimiento de la piedad y estamos en la sana fe, vamos a entender la verdad, que es el amor para con los hombres. ¿Y cuál es el amor para con los hombres? Dice el Señor Jesús, amaos los unos a los otros, como yo los he amado. El mundo no va a amar, el mundo no va a amar al Señor, no, porque ellos son del mundo, ellos están bajo el maligno, están bajo el poder de las tinieblas. Además, son enemigos de Dios. Y los hijos de Dios verdaderos sí se van a amar con los hermanos, los unos a los otros. Y dice el versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. A ver, ¿qué significa eso? Que nosotros merecemos que el Señor nos salve. No. Nosotros no merecemos que el Señor nos salve, pero por la infinita misericordia del Señor, así lo quiso, nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿sí? Pero nosotros no merecemos que el Señor nos salve, ¿no? Pero el Señor tiene tanto amor y misericordia con nosotros que Él nos salva. ¿Cómo nos va a salvar? Dándonos el Espíritu Santo para que otros hagamos las buenas obras, que son los frutos de justicia. ¿Cómo nos lo hizo? Por la infinita misericordia del Señor. Por un lavamiento. ¿Cuál es el lavamiento? El bautizo. Ese es el lavamiento de la regeneración. Es más, ¿qué es regeneración? Que cuando estaba en el viejo hombre era degenerado. Estaba cometiendo pecados. Pero con ese lavamiento el Señor me levanta, me hace resucitar, ¿sí? Porque yo me arrepiento, conozco la verdad, el Señor me da su Santo Espíritu, me da el poder y la fuerza a través del Espíritu Santo para no cometer, para no irme para la carne, porque otros somos santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces ese hombre ya está regenerado,
¿Por qué? Porque va a hacer las cosas buenas y agradables, nueva criatura, ya no estamos en la vieja ley, sino en la nueva ley, que es en el Espíritu. Y dice, y por la renovación en el Espíritu, o sea, teniendo la mente del Señor Jesús, dando el crecimiento y ejercitándonos la mente, sacando todas las cosas que son del mundo, del sistema, doctrinas de este mundo, todas esas cosas perversas y malas que nos hacían separar del amor del Señor. Ahora todo lo vamos a hacer conforme a su palabra, como está escrito. Nosotros no vamos a hacer cosas de la carne, porque el que haga cosas en la carne, pues se está desviando de la verdad, está cometiendo pecados, y eso no lo hacemos nosotros, sino el poder de Dios, que es a través del Espíritu Santo, nosotros lo hacemos. Entonces, esa es la verdad. Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Tito. ¿Por qué? Porque ahí en ese tiempo, esa iglesia estaban introduciendo herejías y estaban desviándose de la verdad. No tenían el amor de Dios, ya se estaban desviando de la verdad y ya era una iglesia que estaba decayéndose. Por eso el apóstol Pablo tocó que ir allá a exhortarlos, a decirle a Tito esta situación. Y dice el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. A ver, ¿qué derramó? El Espíritu Santo a nuestra vida para que otros seamos justificados. Porque el que está justificado va a hacer las buenas obras en el Espíritu. Y dice el versículo 7, para que justificados por su gracia, lo mismo que yo dije anteriormente, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la verdad. A ver, ¿cómo vamos a ser herederos? Pues que el Señor nos dé el Espíritu Santo y vamos a caminar en justicia, caminando en el Espíritu, y el Señor nos ve justos y rectos porque estamos haciendo su voluntad, ¿sí o no? Y vamos a ser herederos. ¿Qué es herederos? Del reino de los cielos. Porque nosotros sabemos y entendemos en la palabra que el Señor Jesucristo es el último patriarca. Es el último patriarca, ¿sí? Y es el que nos da esa simiente incorruptible, esa simiente poderosa, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entra en nuestra vida y ya somos linajes del Señor. Ya somos reyes y sacerdotes en el Espíritu. Y vamos a trabajar en el templo, que es la morada del Espíritu Santo, el cual es el cuerpo. Y vamos a tener la esperanza, la espera de la venida del Señor para vida eterna. Y dice el versículo 8, palabra fiel es esta. ¿Por qué dice palabra fiel y esta? Fiel es esta. Porque el Señor Jesucristo es la palabra. Como dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces, por eso dice, palabra fiel es esta, porque siempre el Señor Jesús va a permanecer fiel. Pero esto lo tergiversan en el mundo religioso, diciendo que palabra fiel es que el que está en el mundo puede pecar y el Señor tiene misericordia y lo perdona. Entonces ellos piensan que es eso. Claro, el Señor los perdona si se arrepienten, pero la palabra fiel significa que ya está escrito en la palabra, Él siempre va a permanecer fiel. El que es infiel es el que se desvía de la verdad, el que está apostatando de la fe, está cometiendo pecados, se quiere irse para el mundo, pero el Señor siempre va a permanecer fiel en su palabra. Por eso significa palabra fiel es esta. Y dice, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Por qué son buenas y útiles a los hombres? Porque está caminando en el Espíritu, está haciendo todo para el Señor. Además, el que haga las buenas obras y está haciendo las cosas en el Espíritu es porque cree en Él. Él tiene el Espíritu Santo, lo está haciendo con fe, cree en el Señor
Y creer en el Señor no es de palabra creer, sino conocerlo, vivir en Él. El Señor permanece en nosotros y vamos a hacerlo todo por amor a Cristo, que es el amor ágape, uno de los frutos del Espíritu Santo. Dice aquí en 2 de Timoteo 2:3. En 2 de Timoteo 2:3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ser cristiano verdadero, hijo de Dios, siervo y esclavo del Señor, no se trata como los templos de piedra también lo hacen, ¿no? Un verdadero cristiano se está negando, cargando la cruz, sufriendo en tribulación, para que estas vestiduras sean limpias en el desierto, así como estamos nosotros. Todo cristiano verdadero se sale del mundo, se aparta de toda iniquidad, comienza a caminar en el Espíritu. Sufrimos los cristianos porque este templo tiene que estar limpio, purificado. Como el Señor Jesucristo es puro, nosotros también tenemos que estar puros. Pero nosotros no lo hacemos con nuestras propias fuerzas, sino lo hacemos en el Espíritu por la misericordia del Señor. Es el que nos da el poder y la fuerza para hacer su santa voluntad. Por eso tenemos que estar firmes. Y dice que insistas con firmeza, que no baje la guardia, que se regocije en el Señor siempre, que todo lo haga por amor al Señor. Y seamos útiles, ¿no yo? Dice ahí útiles, no inútiles, como un siervo inútil que no quiere trabajar. El mundo religioso quiere trabajar, pero en el sistema de la bestia. Nosotros no, nosotros trabajamos para el Señor, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, porque lo que estamos haciendo es trabajar en la viña, ganarnos el denario diario, dar frutos del 100, del 60, del 30 o al 100 por uno. No estamos preocupados por el mundo porque el Señor nos sustenta con la diestra de su justicia. Primeramente busque el reino de los cielos y su justicia y el resto vendrá todo por añadidura. ¿Cómo lo hace el Señor? Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nosotros somos sus hijos y Él nos conforta, nos fortalece para seguir haciendo su santa voluntad. ¿Cómo? Exhortando a cualquiera, diciéndole la verdad en la cara, refutarlos, decirle la verdad que se arrepientan. Ese es el trabajo. Haciendo obras en el Espíritu, dando frutos de justicia, exhortando a los hermanos, amonestándolos, pidiéndole al Señor también que nos exhorte a nosotros, que nos amoneste, que nos enseñe y que nos discipline todos los días para llegar a esa estatura de ese varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, porque el que tiene el Espíritu Santo es perfecto. ¿Por qué somos perfectos? Porque nosotros caminamos en el Espíritu, no caminamos en la carne, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y dice aquí el versículo 9, pero evita las cuestiones necias, eso se llama insensatez, que yo no me tengo que cuestionar con otra persona que no entiende la verdad. Yo tengo que evitar eso. Si no entiende la verdad, aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, no se ponga a estar hablando con ese necio. No, evite las cuestiones necias. Y dice, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley. ¿Por qué? Porque el religioso quiere irse en la ley, quiere caminar en la carne. Cuando una persona le dice a uno cosas en la carne, es porque él está en la carne. Así de sencillo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Tito, pero evite las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. No da fruto, todo eso es vano, no sirve. Y dice aquí el versículo 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿A quién le está diciendo eso? Que dentro de la iglesia había muchas personas que estaban desviados de la verdad, que estaban en la carne,
y como no quieren hacer la voluntad del Señor, quieren caminar en la carne, entonces esos son los que van a causar divisiones porque se salen de las alas de la gallinita. Quieren es desviarse de la verdad, así como el pueblo de Israel en el desierto, que no quería hacer la voluntad del Señor, sino que hacían sacrificios, comían carne, bebían sangre y no hacían la voluntad de Dios. Entonces, eso es un claro ejemplo del pasado, del Antiguo Testamento, que esas personas no querían hacer la voluntad de Dios, sino querían era irse a la carne, porque las divisiones son deseos, pasiones, ¿sí o no? Concupiscencias, son pasiones juveniles desordenadas, y esos son deseos de la carne, y el que está en la carne pues va a causar divisiones, no va a caminar en el espíritu. Y dice, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Qué es desecharlo? Ya, sálgase de aquí porque usted no quiere hacer la voluntad y nos va a causar tropiezos aquí a nuestros hermanos. Porque nosotros tenemos que caminar en el espíritu, no caminar en la carne. Y el que no lo quiere hacer es porque ama al mundo. Y el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso hay que hacerlo con los que se llaman hermanos. El que diga que es hermano, pero no hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es un hijo del diablo. Así de claro, porque está escrito en la palabra. En 1 Juan, capítulo 3. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y dice el versículo 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido. ¿Por qué se va a pervertir esa persona? Porque anda en la carne, se deja llevar por las concupiscencias, por los deseos. Es más, el diablo le está hablando ahí en su mente, no tiene la mente de Cristo. Él quiere tener una mente pervertida de hacer el mal, de hacer la iniquidad, ser inicuo. No, eso ya es un anticristo. Eso ya es un hijo de ira. Eso es un hijo de desobediencia. Es más, está guardando ira para el día del juicio. Y dice aquí el versículo 11 nuevamente, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. En los templos de piedra, allá en el sistema religioso, dicen los cristianos de los templos de piedra que ellos pecan. Pues la verdad es que el verdadero cristiano no peca, porque el Señor está en nosotros, en el corazón, en el templo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí ya sabemos, ahí en ese versículo, que el verdadero cristiano no va a pecar. El que peca no es de Dios. Por eso es necesario desecharlo, porque va a contaminar a los demás y eso es delicado. Va a causar tropiezos, va a causar divisiones, va a causar contiendas. Voy a leer otra vez nuevamente ese versículo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. ¿No veo? Peca, ¿por qué? Porque se salió de la verdad. Está desviado. Además, está en apostasía. Está bajo el lazo del diablo. Y dice, y está condenado por su propio juicio. O sea, en pocas palabras, el diablo lo engañó y es un hijo de ira. Y el Señor le quita el Espíritu Santo. Porque el verdadero hijo de Dios no peca. No se va a dejar llevar por los deseos de la carne. Al contrario, tiene que pelear la buena batalla, que la carne mengüe y el espíritu se fortalezca. Eso tenemos que hacerlo siempre, todos los días, mañana, tarde y noche, desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, leyendo la palabra todos los días, estar en oración, estar en súplica por nuestros hermanos igualmente. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el verdadero cristiano. Dice el versículo 12, instrucciones personales. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Nicópolis es un nombre de varias ciudades. Y dice, porque allí he determinado pasar el invierno. Versículo 13. Acenas, intérprete de la ley. ¿Qué significa eso? Que es experto en las escrituras. O sea, estudia y por eso tiene conocimiento y tiene sabiduría. Y dice, y Apolos,
encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Que entre los hermanos ellos se ayudaban, se amaban, ellos estaban trabajando para el Señor. Ellos no trabajaban en el sistema del mundo. Por eso es que el verdadero cristiano se sale del mundo, se sale del sistema de la bestia, porque el que está en el mundo está bajo anatema, ¿sí? Y el verdadero cristiano, como ya el Señor le muestra, se sale del mundo y va a trabajar es para el Señor. Y dice el versículo 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse, ya eso es lo que acabé de hablar, ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Qué significa eso? Que el que está en el Señor se va a ocupar en hacer buenas obras para los hermanos. Es más, una persona quiere la verdad, se le habla. Aquí no se le habla con lisonjas, con azuquita, ni palmaditas en el lomo. El verdadero cristiano va a hablar es con verdad, en fuego, sin tibieza, sin frialdad. No, aquí se habla es con fuego, en caliente. Y dice aquí, ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. ¿Por qué? Porque hay hermanos que tienen necesidad y nosotros tenemos que ayudarlos. ¿Cómo? El Señor coloca en el corazón de cada uno de nosotros qué tenemos que hacer. Dice, para que no sean sin fruto, porque el que no haga buenas obras y el que no trabaje para el Señor va a ser un siervo inútil. Así diga, yo soy de Dios. No. Por el fruto se conoce el árbol. ¿Y qué dice igualmente en el versículo 1 del capítulo 3? Como dice aquí, que estén dispuestos a toda buena obra. Siempre la obra a través del Espíritu Santo. No en la carne, no gloriándose uno mismo, no. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, el que vive, el que reina por los siglos de los siglos. ¿Qué dice en el mismo libro de Tito, capítulo 2, versículo 14? Dice, a quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que tener celo de Dios para hacer buenas obras. Tenemos que tener celo de Dios para exhortar y amonestar al que no entiende la verdad. El que no tenga celo de Dios ni para hacer buenas obras y para predicar el evangelio y exhortar a todo aquel que se impone a la palabra y quiere hacer tropiezo a la palabra del Señor, ese no tiene celo de Dios. Ese es un hipócrita fariseo, religioso. No es de Dios. Aparenta ser de Dios, pero no es de Dios. Dice aquí, salutaciones y bendición final, versículo 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos ama en la fe. La gracia sea con todos vosotros. ¿Y qué es la fe? El don de Dios. ¿Y quién es la fe? El Señor Jesucristo. El que lo ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Amén. Dios lo bendiga.